Levántate en esta mañana como un adorador del Dios vivo. Coloca delante del altar del Altísimo, coloca tu vida, coloca tus vivencias, tus circunstancias, las cosas que te rodean y háblale al Dios Todopoderoso de esa maravillosa ofrenda que tienes para Él. Él traerá en el intercambio de todo eso que llevas delante de Él, traerá para ti la paz, la tranquilidad, la seguridad y aún más te dará su salvación. Estamos en el libro de Efesios, en el capítulo 9. La palabra de Dios dice así: Aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso, y hallando a ciertos discípulos, les dijo: ¿Recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: Ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿En qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: En el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesucristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Eran por todos unos 12 hombres. Dios bendiga su santa y preciosa palabra en esta mañana. Pablo sigue su labor misionera. Poco a poco va envejeciendo, pero su fuerza, su vigor, su entusiasmo y su motor, motivación de vida siguen intactos. Sí, después de, después de hacer tantos recorridos, ahora llega a Éfeso. Éfeso es una región de Turquía. Yo siempre digo abiertamente, generalizando Galacia y Éfeso, los ubico en Turquía porque es la realidad. Y sin duda, posteriormente el gran pastor de esta iglesia viene a ser el joven Timoteo, hijo espiritual de Pablo. Y dice que Pablo encontró a unos discípulos. Esto me llama la atención porque en el audio anterior me parece que les hablaba de la posición o de la forma de creer algunos en ese tiempo, en Éfeso, en Alejandría. Bueno, lo hacía desde la perspectiva de Apolo. Apolo había sido instruido en la doctrina del arrepentimiento de Juan el Bautista, pero el conocimiento que tenía acerca de Jesús, de quien estaba predicando, no era suficiente. Por eso, Aquilas y Priscila, una pareja ejemplar en el camino, se dieron la tarea de capacitarlo para que hablara en propiedad. Estas personas, óyalo bien, estos discípulos no eran, voy a decirlo de una manera muy particular, no eran completamente discípulos, eran afectos al Evangelio de Cristo. Pero como dice el texto mismo, ellos fueron bautizados solamente en el bautismo de Juan. Pablo de una manera particular los aborda y les pregunta: ¿recibisteis el Espíritu Santo? ¿Sabe? Esta palabra es trascendental. La pregunta es bastante trascendental, bastante importante en la vida del creyente. No se es verdaderamente discípulo si no se ha recibido al Espíritu Santo. Sí, por eso muchos hoy tienen vidas espirituales apagadas, vidas espirituales rutinarias, donde se llenan sus expectativas litúrgicas y no hay el deseo, la motivación de llevar el mensaje de Jesús. Sí, esto marca la gran diferencia entre el verdadero creyente
Y voy a decirlo de otra manera, aquel discípulo que vive bajo el ideal del arrepentimiento, pero que realmente no ha conocido o no se ha sumergido en las profundidades del conocimiento de Jesús. Mis amados, Pablo les pregunta si recibieron el Espíritu Santo cuando creyeron. ¿Por qué? Porque ellos habían sido bautizados en el bautismo del arrepentimiento que Juan predicó. Pero es el Espíritu Santo quien realmente revela a Jesús tal cual, como Él quiere ser revelado. Y como el Espíritu Santo mueve al verdadero discípulo, al verdadero creyente, a que hable de Jesús, no solamente a que lo interiorice y lo viva, sino que lo transmita a otros. Bueno, estos discípulos, a medias, insisto yo, dicen, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. No sabíamos que el Espíritu Santo realmente es real, que hay Espíritu Santo. Mire, no dice la palabra, no sabía que el Espíritu Santo existe, porque el Espíritu Santo no existe, Él es. Óigalo bien, Él es, desde el principio siempre ha sido. Y yo insisto en esto, Dios no existe, Dios es, porque todo lo que usted cree y piensa y dice, teoriza que existe, es porque ha sido creado. Dios no ha sido creado, el Espíritu Santo no ha sido creado, Él es creador, así que Él es. Por eso la palabra dice del Espíritu Santo que Él se movía en el principio, Él se movía, agitaba, aleteaba. Óigalo bien, sobre la superficie, sobre la faz de las aguas. Él es desde el principio, así de sencillo. Y entonces Pablo les pregunta en qué fuiste bautizados y ellos dicen en el bautismo de Juan. Oh, qué bueno que hayan descendido las aguas como un testimonio de arrepentimiento de sus pecados. Pero ahora tienen que trascender. Ahora tienen que llegar a un nivel superior. Ahora tienen que ser bautizados en el bautismo de Jesús. Sí, que no solamente es por arrepentimiento de pecados, sino que es un bautismo que testifica poderosamente de la fe y para la salvación y la vida eterna. Salvación del alma y de la vida eterna. El bautismo de Juan no salva, pero el bautismo de Jesús es para salvación y vida eterna. Y estos hombres inmediatamente accedieron. No sé si está comprendiendo. Después de ser bautizados en el bautismo de Jesús, no es necesario un nuevo bautismo. Alguien me preguntaba en estos días, pastor, yo fui bautizado, mi mujer y yo fuimos bautizados, pero me decía que quería casarse. Y les pregunté yo, ¿y cómo los bautizaron? ¿Ustedes ya vivían juntos? Sí, señor, y nos bautizaron. Esto no es correcto. La Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, óigalo bien, abro paréntesis, en el bautismo de Jesús, cierro paréntesis, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Pero por otra parte, si el bautismo de Jesús me hace salvo, por otra parte la palabra dice, Pablo le escribe a la iglesia de Corinto que los fornicarios, los que viven bajo manto, bajo lecho de fornicación, vamos a decirlo en palabras castellanas, los que viven en unión libre que no se han casado, no heredarán el reino de los cielos. Y Juan, en el libro del Apocalipsis 21:8, dice que los fornicarios, los idólatras, bueno, lo repito así, los cobardes, los fornicarios, los idólatras, todos los mentirosos irán al lago que arde fuego y azufre, que es la muerte segunda. Aquí estamos hablando del infierno. Y entonces yo le decía, ya fueron, ustedes están
en fornicación. Y en fornicación son condenados, pero por otro lado ya fueron bautizados. Por un lado son salvos por el bautismo, pero por otro lado están condenados porque viven bajo lecho, bajo manto de fornicación. Y preguntaba allí, proponía yo, ¿son salvos por el bautismo? Sí. Y son condenados porque viven en fornicación. Sí, entonces, ¿es salvo o es condenado? Ese bautismo no es correcto. Pastor, entonces tengo que volverme a bautizar, me dijo. Le dije, bueno, ya fuiste bautizado de todas maneras. Ese bautismo no es correcto. ¿Por qué? Porque si estas personas no se casan y alguno de ellos muere, este pastor que lo bautizó los condujo directamente a la condenación. Los condujo directamente al infierno. Ojo con eso. Óigalo bien. Y es culpable de la sangre, de la condenación de esas personas. Así que mis amados, no hay dos bautismos, hay uno solo. Pablo se lo va a escribir a los de Efesio, a los de Éfeso, les va a escribir que hay un solo bautismo. Sí, porque a partir de esto se va a creer que tenían que bautizarse primero en el bautismo de Juan y luego en el bautismo de Jesús. Bueno, en este caso, como ellos no habían, se habían arrepentido y se habían bautizado en el bautismo de Jesús, de Juan, perdón. Pablo les motiva a que se bauticen en el bautismo de Jesús, pero es que el bautismo de Juan no es para salvación, el bautismo de Jesús es para salvación, para aquellos que tienen sus vidas, que realmente se han arrepentido, que han reconocido que la vida que han venido llevando no es la correcta, que han abandonado no solamente la avaricia, el dolo, el adulterio, la homosexualidad, el alcoholismo, las drogas, la prostitución, que han abandonado la fornicación. Entonces, por cuanto ya se arrepintieron, ahora deben acceder al bautismo para salvación. Yo no sé si entendió esto, pero esto es fundamental, mi amado, mi amada. ¿Sabe? La verdad es que Pablo los bautizó en el bautismo de Jesús. Y luego de bautizarlos en el bautismo de Jesús, ellos recibieron el Espíritu Santo. ¿Para qué se recibe el Espíritu Santo? El Espíritu Santo no es una fuerza. No, es una persona que también quiere habitar dentro de nosotros. Darnos su vigor, darnos su fuerza, colocar su fuego dentro de nuestro interior. Avivar nuestra fe, hacerla dinámica, darle sentido a nuestras vidas. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo, tienes una vida pasiva, tienes una vida de religiosidad, tienes una vida estancada. Si quieres realmente, debes nacer de nuevo del agua y del Espíritu. Sí, aquí Pablo está cumpliendo con eso, los bautiza en el bautismo de Jesús en agua y los inicia, los bautiza en el bautismo del Espíritu Santo y les ha dado, les ha permitido acceder en el nombre de Jesús a un nuevo nacimiento, al nuevo nacimiento. Esto es lo que ha sucedido aquí. Y cuando se nace de nuevo, el Espíritu Santo llena nuestras vidas. Ahora bien, dice que ellos recibieron el Espíritu Santo y vino sobre ellos y hablaban en lenguas y profetizaban. No es una condición que aquellos que hemos recibido el Espíritu Santo hablemos en lengua. Oh, gloria y honra doy a Dios. Tengo don de lenguas. No acostumbro a usarlas públicamente, a no ser que el Espíritu Santo traiga la interpretación. Sí, lo utilizo como el apóstol Pablo. Más adelante veremos esto. Y a veces Dios me utiliza en profecía. No soy profeta. Pero no podemos resumir o limitar al Espíritu Santo, empequeñecerlo, pretendiendo que solo aquellos que hablan en lenguas tienen el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene muchas maneras y formas de manifestarse.
El Espíritu Santo puede manifestarse en tu vida dándote don de sanidad, don de hacer milagros, dándote el don de la fe. Así que teniendo tú el don de la fe, dado por el Espíritu Santo, tú impondrás las manos sobre otros. Óyelo bien, para que estas personas desarrollen fe en Cristo Jesús. Óyelo bien, te puede también dar el don de la palabra, comprender mejor la palabra y poder exponerla con facilidad. Tú también puedes transmitir este don a otros para que hagan lo propio. El Espíritu Santo no se puede limitar a uno o dos dones. Aquí la palabra nos habla que estos 12 varones recibieron el Espíritu Santo y que una manifestación como testimonio de haber recibido el Espíritu Santo, hablaban en lenguas y profetizaban. Pero no quiere decir de que solamente los que hablan en lengua o tienen don de profecía, tienen el don profético, son los que tienen el Espíritu Santo. Hay muchos dones que el Espíritu Santo da. Bueno, mi amado, mi amada, ya para terminar en esta mañana, es importante conocer al Espíritu Santo. Es importante tener esa amistad con Él, esa intimidad, esa comunión con Él. Esto hará que nuestro ministerio, que nuestra vida espiritual, no religiosa, sea más dinámica, más vivaz, más activa. Sí, hará que nuestra vida espiritual sea más viva y en Cristo Jesús eficaz. Y de una u otra manera, teniendo esta intimidad con el Espíritu Santo, sin duda alguna, tendremos uno o varios dones para edificar a la iglesia. Los dones del Espíritu Santo no son para alardear, no son para llenarnos de vanidad, de prepotencia y de orgullo, son para edificar a la iglesia. Estos varones recibieron el Espíritu Santo para edificar a la iglesia de Éfeso. Seas tú también esos que buscan tener esta intimidad con el Espíritu Santo, de conocerlo, de desarrollar esa comunión con Él, de recibir por gracia sus dones y lejos del orgullo, la prepotencia y la vanidad, seas un instrumento del Espíritu Santo para edificar a la obra en la cual Dios te ha puesto. Dios te bendiga grandemente en esta maravillosa y preciosa mañana.